Una conversación casual en una cena familiar hizo que todos se quedaran en silencio, y nadie quiso explicar por qué. Fui a esa cena sin ganas, por compromiso, como va casi todo el mundo a las cenas familiares cuando ya pasó la edad de emocionarse por ver a los primos y todavía no llega la edad de perdonarle todo a los tíos. Era el cumpleaños 70 de mi abuelo materno y lo habían armado en la casa de mi tía Ofelia, que es de esas personas que sienten que un almuerzo sencillo es para mediocres y que cualquier reunión tiene que parecer una mezcla rara entre bautizo, Navidad y reunión diplomática. Manteles planchados, vajilla que solo sale 2 veces al año, servilletas con argolla. Música bajita y esa tensión previa que se siente cuando hay demasiada gente compartiendo apellido y demasiadas cosas sin resolver acumuladas durante años. Yo había llegado tarde a propósito. No quería ayudar a poner mesas, no quería escuchar a mi tía corregir cómo se corta el pan y tampoco quería quedarme atrapado en la cocina oyendo los chismes antes de que empezara la función principal. Mi madre me mandó 4 mensajes seguidos, el último decía: si llegas tarde otra vez no te sientes donde quieras, te sientas donde quede. Pensé que era una amenaza absurda hasta que entré y vi que efectivamente había un mapa mental de asientos ya establecido. Me tocó entre mi primo Esteban, que habla demasiado fuerte y mastica como si estuviera en una competencia, y mi tía Celina, que tiene el talento de hacer preguntas personales en un tono tan dulce que uno tarda unos segundos en darse cuenta de que te está interrogando. La cena empezó bien, o al menos tan bien como puede empezar una mesa de 15 personas donde 3 no se hablan del todo, 2 fingen que sí. Uno bebe más de la cuenta y todos creen que ya superaron algo que en realidad solo dejaron de mencionar. Mi abuelo estaba de buen humor, mi abuela sonriente, mi madre en modo anfitriona aunque no fuera su casa, y mi tío Ramiro contando la misma historia de cómo una vez lo confundieron con un actor de televisión. Ya la habíamos oído tantas veces que mi primo menor la iba murmurando al mismo tiempo, como doblaje pirata. Yo me limité a comer y a sentir. En algún punto se habló del tráfico, del precio de todo, del perro de una vecina que muerde bicicletas, de un sobrino lejano que se iba del país y de una boda que nadie estaba seguro de querer pagar. Lo normal. Lo olvidable. Esa clase de conversación que sirve de cortina para no hablar de otra cosa. El primer detalle raro pasó tan rápido que casi se me escapa. Mi abuela estaba sirviendo ensalada y mi tía Ofelia dijo, como quien rellena un silencio: por suerte este año sí estamos todos. Lo dijo sonriendo, pero vi a mi madre levantar la vista del plato apenas un segundo. Mi abuelo no sonrió. Mi tío Ramiro carraspeó. Mi abuela puso más ensalada de la necesaria en el plato de Esteban y cambió de tema con una velocidad impresionante, preguntándole a alguien por el trabajo. No le di demasiada importancia en ese momento, porque en todas las familias existe la idea de estar todos aunque falte media rama del árbol que dejó de invitarse sola. Seguimos cenando y el ambiente se aflojó un poco cuando apareció el vino. Mi primo Esteban ya iba por la segunda copa y estaba en esa fase en la que cree que todo lo que dice es brillante. Habló de herencias, de propiedades, de lo caro que estaba construir, de que al final nuestros abuelos habían sido inteligentes por comprar terreno hace décadas, antes de que todo explotara. Era el tipo de comentario que suena inocente hasta que alguien escucha una palabra específica y la interpreta como un misil. Yo estaba por servirme más puré cuando escuché a mi tía Celina decir, riéndose: sí, bueno, acá nadie regala nada, menos esta familia. Y no sé por qué, de verdad no sé por qué, porque ni siquiera lo pensé mucho, pero se me escapó una pregunta tonta, una de esas frases que uno lanza solo para seguir la conversación. Dije: ¿y al final qué pasó con la otra casa? No levanté la voz ni lo dije en tono dramático. Fue casual. Mecánico. Casi aburrido. Pero fue como si hubiera desconectado algo. El silencio fue instantáneo. No exagero cuando digo que el ruido cambió de forma. Los cubiertos dejaron de chocar, la música pareció más fuerte de golpe, y todos los que estaban alrededor de la mesa hicieron esa pausa rara en la que nadie se mueve porque moverse sería confirmar que escucharon. Mi tía Ofelia se quedó con la botella en el aire. Mi madre giró la cabeza despacio hacia mí. Mi abuelo dejó el tenedor. Mi abuela no me miró, pero apretó la servilleta con una mano. Hasta Esteban, que no detecta tensión ni aunque haya fuego, se cayó. Pensé que había preguntado algo incómodo por plata. Eso fue lo primero que se me ocurrió. En casi todas las familias la combinación casa más abuelos más terreno equivale a guerra civil futura. Entonces sonreí, como para quitarle peso, y dije algo tipo: o la vendieron ya, no sé, es que escuché que existía una casa por el lado viejo de la estación. Nadie me respondió. Literalmente nadie. Mi madre me clavó una mirada que no era de enojo normal. Era otra cosa. Una mezcla entre susto y advertencia. Mi abuelo volvió a agarrar el tenedor, pero no comió. Mi tía Celina se acomodó el pelo detrás de la oreja, que era un gesto que le conocía de cuando estaba nerviosa. Mi tío Ramiro tomó un sorbo largo de vino sin necesidad. Y mi abuela dijo, con una voz demasiado suave: no hablemos de propiedades en la mesa. Eso fue todo. La conversación siguió, o fingió seguir, pero ya nadie estaba realmente ahí. Todos empezaron a hablar más fuerte de temas más tontos, como si quisieran tapar un hueco. Mi primo preguntó por un partido de fútbol que nadie había visto. Mi tía Ofelia se levantó para revisar el horno cuando no había nada que revisar. Mi madre me rozó el brazo por debajo de la mesa y apretó una vez, como diciendo: cállate ahora. Yo me quedé helado porque no entendía qué demonios acababa de tocar. Una casa. Solo una casa. Ahí fue cuando se me empezó a formar esa incomodidad específica que uno siente cuando descubre que todo el mundo sabe algo menos uno. No era curiosidad normal, era esa sensación fea de haber metido el pie en un lugar que claramente estaba marcado, solo que nadie te avisó que no podías pisarlo. Y cuanto más intentaban actuar como si nada hubiera pasado, más evidente se volvía que sí había pasado algo. El resto de la cena se volvió una obra de teatro mal ensayada. Mi abuelo sonreía tarde. Mi abuela servía comida sin mirar a nadie. Mi madre evitaba cruzarse conmigo. Mi tío Ramiro contaba chistes sin remate. Yo ya no tenía hambre, pero me obligué a seguir comiendo porque quedarme quieto era peor. Más o menos una hora después, cuando trajeron la torta y empezaron a discutir si cantaban antes o después de prender las velas, fui al baño por pura necesidad de salirme de esa mesa.
El baño del pasillo estaba ocupado, así que fui al del fondo, el que da al patio. La puerta estaba entornada y desde adentro se escuchaban voces. Iba a volverme, pero reconocí la voz de mi madre diciendo mi nombre. Me quedé quieto. No estoy orgulloso de haber escuchado. Tampoco voy a fingir que cualquier otra persona no habría hecho lo mismo. Mi madre decía, en voz baja pero tensa, ¿quién le contó? Mi tía Ofelia respondió algo que no alcancé a entender. Después habló mi abuela. A mi abuela casi nunca se le escapa el temblor en la voz, pero esa vez sí. Dijo, yo te dije que tarde o temprano iba a preguntar. Mi madre respondió, pero no así, no acá. Entonces escuché a mi tío Ramiro decir una frase que hasta hoy se me quedó pegada, si de verdad no se acuerda, mejor dejarlo así. No se acuerda. Yo. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí, con el corazón ridículamente acelerado por una conversación que ni siquiera comprendía. Hubo un ruido de pasos y me aparté rápido antes de que me encontraran escuchando detrás de una puerta como personaje de novela mala. Me fui hasta el patio y fingí mirar el jardín de macetas secas que mi tía insiste en llamar huerto. Estuve ahí unos minutos, tratando de ordenar ideas. La peor parte no era no entender. La peor parte era esa frase. Si de verdad no se acuerda. ¿No me acuerdo de qué? Volví a entrar cuando ya estaban cantando el cumpleaños. Mi madre ni me miró. Yo empecé a observarlos distinto, como si una cena común se hubiera transformado en un rompecabezas y todos estuvieran sosteniendo una pieza menos yo. Mi abuelo sopló las velas. Aplaudimos. Sirvieron torta. Mi primo pidió café. Mi tía puso música más alegre. Todo normal por fuera. Cada vez menos normal por dentro. Decidí no preguntar ahí. No por prudente, sino porque me dio miedo. Me dio miedo escuchar una respuesta delante de todos o, peor, volver a hacer una pregunta y que esa pared de silencio apareciera otra vez. Así que me limité a esperar. Sabía que mi madre no iba a poder sostenerlo mucho tiempo. Ella siempre fue de esas personas que esconden cosas, pero mal. Se le notan en la cara, en la forma de doblar servilletas, en cómo ordena vasos inexistentes cuando miente por omisión. Nos fuimos cerca de la medianoche. Yo manejé porque ella había tomado un poco. Durante los primeros 10 minutos de camino solo se escuchó la radio bajita y el ruido del semáforo intermitente en una avenida casi vacía. Yo esperaba que dijera algo. No dijo nada. Pasamos la farmacia de la esquina, la panadería cerrada, la plaza donde siempre hay adolescentes fumando aunque haga frío. Cuando ya estábamos a 5 cuadras de su casa, le pregunté. ¿Qué fue eso de la casa? Mi madre siguió mirando por la ventana. Una tontería. No era tema para esa cena. Entonces decímelo ahora. Ahora tampoco es buena hora. Escuché lo que dijeron en el baño. Eso la hizo girar. No enojada. Cansada. Como si supiera que esa carta ya estaba jugada. Eso estuvo mal, dijo. Puede ser. Pero lo escuché, que se supone que no me acuerdo. Tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Al final dijo, vos eras chico. Eso no responde nada. Tenía 7 años. Seguí manejando, pero sentí un frío rarísimo en la espalda. ¿Qué pasó cuando tenía 7? Mi madre se frotó la frente. Tuvimos una casa antes. Sí, eso ya lo sé. La otra casa. No. No sabes. El resto del camino lo hizo en fragmentos, como si me estuviera pasando pedazos de algo que aún no quería soltar completo. Me dijo que cuando yo era chico, antes de que nos mudáramos al departamento donde crecí casi toda mi vida, habíamos vivido unos meses en una casa vieja cerca de la estación. Que esa casa había sido de un hermano de mi abuelo. Que hubo problemas. Que una noche pasó algo feo. Que después nos fuimos de un día para otro. Que yo hice preguntas durante un tiempo y luego dejé de hacerlas. Dijo esa frase exacta, te olvidaste, y mejor así. Obviamente eso no me alcanzó. Empecé a preguntar una cosa detrás de otra, y mi madre fue respondiendo cada vez menos. ¿Qué tipo de problemas? ¿Con quién? ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Qué hice yo? ¿Por qué dijeron que no me acordaba? En un momento se cansó y me dijo que no había hecho nada, que a veces la gente adulta toma decisiones torpes, que no todo lo que una familia oculta tiene que ver con crímenes. Y que por favor no armara un drama de internet en mi cabeza. Esa última frase me molestó porque era exactamente lo que estaba pasando. Cuando alguien te dice que no imagines cosas, lo primero que hace tu cabeza es imaginar peores. Esa noche no dormí bien. Empecé a buscar recuerdos y lo peor fue encontrar algo. No una escena completa. Sensaciones. La imagen de una escalera angosta. Una pared con humedad. El ruido de un tren muy cerca. Una ventana con rejas curvas. Y algo más extraño, una voz de mujer diciendo mi nombre de una forma que no pude ubicar. No era mi madre. No era mi abuela. No era ninguna voz que pudiera reconocer del todo. Me desperté 2 veces con la sensación de estar a punto de recordar algo importante y quedarme siempre justo antes. A la mañana siguiente le escribí a Esteban, porque aunque es un desastre humano también es el tipo de persona que se entera de todo lo que la familia intenta tapar. Le pregunté si sabía algo de la casa vieja. Me respondió con un audio de 20 segundos en el que primero se rió y después dijo, no jodas con eso, te van a matar. Pregúntale a tu vieja. O a Celina si la agarras de buenas. El abuelo no te va a decir nada. Ese audio solo empeoró todo. Fui a ver a mi tía Celina 2 días después con la excusa de devolverle un recipiente de vidrio que en realidad ni siquiera era de ella. Me hizo pasar, me sirvió café, me preguntó por el trabajo y fingió no notar que yo había ido con intención de otra cosa. Cuando al fin saqué el tema, cerró los ojos un segundo, como haciendo cuentas internas. No sé por qué nadie te dijo nada antes, me dijo. Porque supuestamente no me acuerdo. Eso dicen. ¿Y vos qué decís? Mi tía Celina fue siempre la oveja rara de la familia. No por rebelde, sino porque es la única que habla después de pensar y no antes. No le gusta mentir,
pero le gusta todavía menos ser la persona que arruina pactos viejos. Me explicó que la casa había pertenecido a Elías, el hermano menor de mi abuelo. Yo ni siquiera sabía que mi abuelo había tenido otro hermano. Según ella, Elías era de esos tipos que desaparecen años y vuelven de golpe con una valija y una historia distinta cada vez. A veces trabajaba, a veces no, a veces estaba bien, a veces no. Nadie quería definir demasiado qué clase de vida había tenido porque cada uno tenía su versión. Unos decían que fue un bohemio. Otros que era irresponsable. Otros, directamente, que estaba enfermo y jamás quiso tratarse. La casa quedó medio abandonada cuando él murió. Mi abuelo y sus hermanas discutieron durante años qué hacer con ella. Hasta que en uno de esos enredos de familia alguien propuso que mi madre y yo nos instaláramos ahí de forma temporal porque el alquiler donde vivíamos se había vuelto imposible. Yo tendría unos 7 años. Mi padre ya no estaba en el cuadro. Mi madre aceptó porque no tenía muchas opciones y porque, según me dijo Celina, en ese momento todos creyeron que sería por unos meses mientras arreglaban papeles o vendían la propiedad. ¿Y qué pasó? Mi tía tomó café antes de responder. Vos empezaste a hablar de una mujer. La frase me dejó helado, pero no por sobrenatural. Por rara. Por específica. ¿Qué mujer? Una mujer que, según vos, estaba en la casa. Yo solté una risa corta, más por incomodidad que por gracia. Mi tía no se rió. ¿Me estás diciendo que yo inventé una amiga imaginaria y la familia entró en crisis por eso? No exactamente. Los chicos inventan cosas. El problema es que vos describías siempre a la misma mujer. La ropa. El pelo. Una cicatriz en la ceja. Decías que dormía en el cuarto del fondo. Eso, por alguna razón, me produjo un rechazo físico inmediato. Como si mi cuerpo reconociera antes que mi cabeza que había algo ahí que no quería tocar. Bueno, los chicos escuchan nombres, ven fotos, mezclan cosas. Sí. Ese fue el primer pensamiento de todos. Hasta que una noche la describiste delante de tu abuelo y él se puso blanco. ¿Por qué? Porque la descripción coincidía con alguien real. Se me secó la boca. ¿Quién? Mi tía tardó en responder, y eso fue casi peor que cualquier nombre. La esposa de Elías. Yo no sabía que Elías había estado casado. No sabía nada de él. Ni siquiera su existencia me resultaba familiar. Mi tía me contó que casi nadie hablaba de esa mujer porque el matrimonio había terminado mal, muy mal, muchos años antes. Según la versión oficial de la familia, ella se había ido. Según los rumores, no se había ido exactamente. Según otros, había desaparecido. Y ahí ya sentí que todo se desordenaba. Desaparecido no significa muerto, dije, intentando agarrarme de algo lógico. Lo sé. ¿La buscaron? En su momento, sí. Pero era otra época, otras circunstancias, y la familia de ella no era de acá. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mi tía me miró de esa forma rara que tienen los adultos cuando están eligiendo cuánto daño hacen con la verdad. Vos decías que hablaba con vos. No me reí esta vez. Solo me quedé quieto. ¿Y qué decía? Que no te metieras al cuarto del fondo. Esa frase me atravesó como un cable pelado. Porque en ese instante, sin transición, me volvió una imagen muy concreta. Una puerta de madera hinchada por humedad. Yo de pie delante. Mi mano a punto de tocar el picaporte. Una sensación rarísima de que alguien detrás mío me decía, muy cerca del oído, ahí no. Me quedé mirando a mi tía, y ella supo por mi cara que algo había vuelto. ¿Te acordaste de algo? No sé. Capaz no conviene seguir. Ya es tarde para eso. Mi tía suspiró y me dijo lo más importante de toda la conversación. Que unos días después de que yo empezara a hablar de esa mujer, encontraron algo en la casa. No me quiso decir que al principio. Se levantó, fue a la cocina, volvió con más café que ninguno de los dos quería. Yo la dejé hacer. Al final dijo, debajo del piso de madera del cuarto del fondo había un compartimiento. Sentí un nudo en el estómago. Y papeles. Fotos. Documentos viejos. Una caja metálica. ¿Eso era todo? No. Volvió a callarse. La caja tenía una cadena con un dije, un reloj roto y una libreta. La libreta era de ella. ¿La esposa? Sí. Entonces no era una historia de fantasmas. Era que yo había escuchado cosas y repetido algo. Puede ser. Puede. Porque también dijiste dónde golpear. Eso me dejó sin respuesta. Según mi tía, yo insistí durante días con que en el cuarto del fondo sonaba hueco y que había que levantar donde termina la tabla oscura. Mi madre pensó que eran cosas de chico. Mi abuelo se enojó conmigo una vez por patear el piso. Pero una noche, después de otra de mis supuestas conversaciones con esa mujer, me dio un ataque de llanto inexplicable y repetí tanto lo de la madera hueca que mi tío Ramiro, harto, fue con una herramienta y revisó. Y ahí encontraron el compartimiento. Hasta ese momento todo seguía pudiendo explicarse de forma más o menos racional. Un chico escucha conversaciones a medias, ve tensión, inventa un personaje, repite frases, justo acierta un detalle. Raro, sí. Imposible, no. Pero la parte que vino después fue la que partió la historia en dos. La libreta de la mujer, según mi tía, tenía entradas cortas, desordenadas, casi todas de años antes. No era un diario completo sino anotaciones sueltas. Algunas eran domésticas. Otras parecían escritas con miedo. Mencionaba discusiones con Elías, encierros, plata desaparecida, amenazas vagas. Y en una de las últimas páginas había una frase subrayada 2 veces, si algo me pasa, está debajo del piso, porque nadie me cree. Me quedé en silencio largo rato. No porque pensara en fantasmas ni en apariciones. Pensaba en algo peor, una familia encontrando una evidencia concreta de que una mujer desaparecida había intentado dejar una prueba, y aún así decidiendo callar. ¿Fueron a la policía? Mi tía miró hacia la ventana, no hacia mí. Hubo discusiones. Eso no responde. Mi padre quería evitar un escándalo.
¿Tu padre, mi abuelo? Sí. ¿Y mi madre? Tu madre quería irse de esa casa lo antes posible. ¿Pero fueron o no fueron? No. No fueron. No me di cuenta de que me había puesto de pie hasta que choqué la rodilla con la mesa. ¿Me estás diciendo que encontraron una libreta de una mujer desaparecida diciendo que si le pasaba algo estaba debajo del piso y nadie hizo nada? Baja la voz. No. Las cosas no eran tan simples. Explícame cómo mierda puede ser simple eso. Entonces me contó la versión que, según ella, dividió a la familia durante años. Que algunos creían que la libreta era vieja y no probaba nada. Que Elías ya llevaba muerto un tiempo y no se podía contrastar demasiado. Que la policía había investigado superficialmente la desaparición décadas antes y no había llegado a nada. Que, para algunos, reabrir todo solo serviría para arrastrar el apellido por el barro sin garantía de justicia. Y que, para otros, precisamente por eso había que hablar. Mi madre pertenecía al segundo grupo al principio, pero después pasó algo la noche en que encontraron la caja. Algo conmigo. Me quedé helado otra vez. ¿Qué pasó conmigo? Mi tía dudó tanto que sentí que estaba a punto de escuchar lo peor. Dijo, te encontraron en el cuarto del fondo. Y... desmayado. Eso no lo esperaba. Para nada. ¿Desmayado? Asustaste a todos. Te llevaron al hospital. Dijeron que había sido una bajada de presión, estrés, cualquier cosa. Pero cuando despertaste repetías que ella estaba abajo y que él no la había dejado salir. La miré sin saber si sentir rabia, incredulidad o vergüenza. Todo sonaba absurdo. Demasiado limpio para ser verdad y demasiado torcido para ser inventado del todo. ¿La encontraron? Mi tía bajó la vista. No. ¿Entonces de qué hablamos? De que levantaron más madera. Y... no encontraron un cuerpo. Encontraron tierra removida vieja. Restos de tela. Nada concluyente. La historia se volvió todavía peor ahí, porque desapareció el cierre. Sin cuerpo, sin denuncia nueva, sin justicia, sin explicación completa. Solo una familia aterrada, una casa maldita no en sentido paranormal sino moral, y la decisión de enterrarlo todo otra vez pero mejor. Le pregunté por qué yo no recordaba nada. Me dijo que al día siguiente de salir del hospital tuve fiebre alta, pesadillas durante semanas y después, con el tiempo, dejé de mencionar a la mujer. Mi madre se mudó conmigo casi inmediatamente. La caja y la libreta quedaron guardadas un tiempo por mi abuelo. Luego, según la versión oficial familiar, se extraviaron en una limpieza. Cuando pregunté si de verdad creía eso, mi tía no respondió. Con eso bastó. Salí de su casa sintiendo que llevaba una historia prestada y rota. Una parte de mí quería rechazarla completa. Otra parte estaba obsesivamente tratando de unir recuerdos. Pasé por la zona de la vieja estación esa misma tarde. No sabía la dirección exacta, pero sí el sector. Fue raro caminar por un barrio que me resultaba extrañamente familiar sin serlo. Casas bajas, veredas partidas, negocios cerrados, olor a pan viejo y aceite. Y entonces la vi. O al menos pensé que la vi. Una casa angosta, con rejas curvas en la ventana y una escalera lateral apenas visible desde la calle. El frente estaba pintado de un color más nuevo, pero debajo se notaba la estructura vieja. Se me aflojaron las piernas de una forma ridícula. No entré. No toqué timbre. Solo me quedé en la vereda mirando como un idiota hasta que una vecina salió a barrer y me preguntó si buscaba a alguien. Dije que no y me fui. Esa noche llamé a mi madre y le dije que ya sabía bastante. Nos vimos al día siguiente en un café, terreno neutral. Cuando le conté lo que me había dicho Celina, no pareció sorprendida de que la versión circulara. Parecía más agotada que otra cosa. Le pregunté directamente si era cierto. Su respuesta fue la frase más honesta que me dio en todo este asunto: hay partes que sí, partes que no sé y partes que nadie quiere saber. Mi madre confirmó lo esencial. La casa existió. Vivimos ahí. Yo hablaba de una mujer. Encontraron un compartimiento. Apareció una libreta. Hubo una discusión feroz entre los hermanos. Ella quiso denunciar, pero mi abuelo se opuso. Mi abuela entró en pánico. Ramiro primero quiso ayudar y después se echó atrás. Celina fue la única que siguió insistiendo un tiempo. Y mi madre, al verme a mí como estaba, eligió sacarme de ahí antes que pelear una batalla que sentía perdida. ¿Entonces dejaste pasar algo gravísimo por miedo?, le pregunté. Mi madre no se defendió enseguida. Se quedó en silencio, lo que en ella equivale a admitir culpa. Sí, dijo al final. Y también por cansancio. Y porque no sabía que era real y que no. Tenía un hijo que no dormía, una casa que me parecía insoportable, una familia partida, y a nadie dispuesto a ir hasta el final. No estoy orgullosa. Le pregunté si alguna vez volvió a pensar en denunciar. Dijo que sí, muchas veces. Pero que con los años todo se volvió más borroso, la libreta desaparecida, la casa vendida, las personas muertas o enfermas, los recuerdos contaminados por el tiempo y por lo que cada uno prefirió creer. Llega un punto, me dijo, en que la verdad sigue importando, pero ya no sabes si la estás persiguiendo o inventando. Eso me enojó más que cualquier excusa. Porque entendí que en mi familia la verdad no se perdió sola. La dejaron perderse. Y ahora viene la parte por la que creo que esta historia divide tanto cuando la cuento. Porque desde ese día yo no pude soltarlo. Conseguí por mi cuenta la dirección exacta. Busqué registros viejos. Hablé con una vecina anciana que recordaba a una señora muy callada viviendo ahí mucho tiempo atrás. Conseguí un dato de un archivo municipal sobre una denuncia antigua por desaparición con un apellido que coincidía. Nada definitivo. Todo incompleto. Lo suficiente para creer que algo realmente pasó. No suficiente para probar que. También descubrí otra cosa, la casa no fue demolida. La compró una familia hace años. La reformaron. Viven ahí con total normalidad. 2 hijos, un perro, bicicletas en la entrada, macetas prolijas.
Cuando fui una segunda vez, vi al chico menor jugar en la vereda y me dio un escalofrío tan irracional que me odié a mí mismo. No porque pensara que la casa tuviera algo, sino porque me di cuenta de que yo ya estaba proyectando una historia vieja sobre gente que no tenía culpa de nada. Entonces apareció la pregunta peor. ¿Qué hago yo con esto? Si lo denuncio ahora, con lo poco que tengo, probablemente no pase nada o termine arruinándole la paz a una familia ajena y exponiendo una historia sin pruebas sólidas. Si no hago nada, me convierto exactamente en lo que critico, otro más dejando que una mujer posiblemente desaparecida quede enterrada debajo de una versión conveniente. Si confronto a mi abuelo, tal vez ni hable. Si presiono a mi madre, le remuevo una culpa que ya lleva encima desde hace años. Si cuento la historia en voz alta, media gente va a decir que mi familia encubrió algo monstruoso y la otra media que estoy armando una novela a partir de recuerdos infantiles. Una libreta que ya no existe y testimonios contaminados. Y honestamente no sé quién tiene razón. Porque puedo aceptar que quizá yo, de chico, escuché conversaciones y armé un relato raro que terminó coincidiendo con algo real. Puedo aceptar que el misterio de la mujer tiene una explicación menos cinematográfica y más miserable. Capaz sí se fue. Capaz volvió. Capaz la libreta era vieja y hablaba de un miedo que nunca terminó en crimen. Capaz la tierra removida bajo el piso era cualquier otra cosa. Capaz mi familia, en lugar de encubrir un asesinato, solo reaccionó horrible ante algo ambiguo. Pero también puedo aceptar lo contrario. Que se toparon con una verdad insoportable y eligieron taparla. Que prefirieron defender a un muerto, al apellido, a la comodidad, antes que arriesgarse a mirar de frente lo que podía haber pasado. Lo peor es que, desde que salió todo esto, la familia volvió a dividirse aunque nadie lo admita. Celina cree que tendría que intentar reabrirlo formalmente, aunque sea tarde. Mi madre dice que me apoya en lo que decida, pero noto que le aterra. Ramiro me llamó para decirme que no sea irresponsable y no manche a gente que ya no puede defenderse. Mi abuela lloró cuando me vio y me pidió, literalmente, no escarbes más. Mi abuelo, en cambio, hizo algo peor que negarlo, me dijo que algunas puertas se cierran por una razón y que no todo lo que está enterrado quiere ser encontrado. Y sí, ya sé cómo suena eso. Suena culpable. Suena siniestro. Pero también suena a viejo cansado, a alguien que arrastra otra época, otros códigos, otras cobardías. Hay días en que pienso que tengo una obligación moral de llegar hasta el fondo. Otros días creo que solo soy un nieto tardío queriendo convertir una grieta familiar en una misión personal porque no tolera quedarse con un hueco. Y para hacerlo todavía más incómodo, hace una semana encontré algo que no sé interpretar. Estaba revisando una caja vieja en casa de mi madre, buscando fotos de aquella época, y encontré un dibujo mío. Papel común, crayón gastado, claramente hecho por un chico. Se ve una casa, un árbol torcido, una ventana con rejas curvas y dos personas. Una soy yo. La otra es una mujer con vestido largo y una marca encima de una ceja. Abajo, con letra infantil, está escrito, ella no puede salir. Mi madre juró que no recordaba ese dibujo. Yo tampoco. Así que acá estoy, con 30 años, una familia que se queda muda cuando nombro una casa, un recuerdo que podría ser evidencia o pura sugestión. Y una pregunta que nadie quiere responder porque cualquiera de las respuestas deja mal a alguien. Algunos me dicen que siga, que las familias están llenas de secretos podridos y que el silencio también es una forma de complicidad. Otros me dicen que estoy buscando una verdad imposible con herramientas rotas y que lo único que voy a lograr es destruir a los vivos por algo que quizá nunca voy a poder probar. Y entre esas dos posturas estoy yo, que fui a una cena por compromiso, hice una pregunta casual sobre una propiedad y terminé descubriendo que, al parecer, una parte de mi infancia no se olvidó sola, me la escondieron. Actualización. Voy a ser directo porque ya no tiene sentido alargarlo más, seguí investigando, presioné a quien tenía que presionar y finalmente encontré la única pieza que faltaba para entender todo. Incluso las partes que no querían decirme. Después de lo del dibujo no pude soltarlo. Volví a la casa de mi madre y le pedí que buscáramos todo lo que quedara de esa época, sin filtros. Al principio se resistió, pero ya no tenía margen para seguir esquivando. Sacamos cajas, fotos, papeles viejos, nada útil. Hasta que recordé algo que había dicho mi tía, que la libreta se había extraviado. Esa frase siempre me sonó falsa. Le pregunté directamente a mi madre si de verdad creía que esa libreta desapareció por accidente. No me respondió de inmediato. Solo se quedó mirando el suelo y luego dijo algo que me cambió todo el enfoque. Tu abuelo no tira cosas importantes. Las esconde. Esa misma tarde fui a verlo. No lo confronté de golpe. Empecé con cosas normales, recuerdos, preguntas sueltas. Pero él sabía a qué venía. Se notaba en cómo evitaba mirarme de frente. En un momento le dije, sin rodeos. Quiero ver lo que encontraron en esa casa. Se quedó en silencio largo rato. Pensé que me iba a echar o a negarlo todo. Pero en vez de eso se levantó despacio, fue a su cuarto y volvió con una caja pequeña, de madera oscura, gastada en las esquinas. La dejó sobre la mesa sin abrirla. Lo que hay acá no te va a dar paz, me dijo. Le respondí, lo que no sé tampoco. La abrió. Adentro estaba la libreta. No desapareció. Nunca. La reconocí de inmediato por la descripción, vieja, con tapas duras, bordes amarillentos. También estaban el reloj roto, el dije con una cadena fina y algo más que nadie me había mencionado, una fotografía doblada. Mis manos estaban temblando cuando tomé la libreta. No la leí completa en ese momento, pero sí fui directo a las últimas páginas. La frase que me había dicho mi tía estaba ahí, tal cual. Si algo me pasa, está debajo del piso, porque nadie me cree. Pero había otra página después. Y eso fue lo que nadie me había contado. En esa última hoja había un texto más largo, más desesperado. Hablaba de Elías, de cómo la encerraba en la casa, de cómo le había quitado documentos, de cómo nadie de la familia quería meterse porque siempre fue problemático. Y después venía lo clave. Si alguien encuentra esto, no estoy sola. Él guarda cosas debajo del piso.
Si me pasa algo, no fue un accidente. Sentí un golpe seco en el pecho. Levanté la vista hacia mi abuelo. ¿Por qué no dijeron esto? No respondió. Solo apretó los labios. Entonces abrí la fotografía. Era una mujer joven, de pie frente a la misma casa. Vestido claro, pelo oscuro, y sí, una pequeña cicatriz en la ceja. La misma que yo había dibujado de niño. Ahí ya no había forma de seguir negando nada. No era una coincidencia vaga. No era una historia mal interpretada. Era una persona real que había dejado evidencia clara de que tenía miedo y de que algo podía pasarle. Pero aún faltaba la parte final. La más difícil. Miré a mi abuelo y le pregunté lo único que importaba. ¿La encontraron? Y esta vez sí respondió. Sí. Sentí que todo se detuvo. ¿Dónde? Tardó unos segundos, pero lo dijo. Debajo. No hizo falta que aclarara más. Me explicó lo que nunca le dijeron a nadie fuera del círculo cerrado. Que después de encontrar la libreta y el compartimiento inicial, siguieron levantando más tablas, más al fondo. Que al principio solo había tierra removida, restos viejos, pero que cavaron un poco más. Y ahí encontraron restos humanos. No completos, no recientes, pero suficientes. La esposa de Elías no se había ido. Había sido enterrada ahí. Me quedé en silencio total. No había sorpresa como tal, porque en el fondo ya lo sospechaba, pero escucharlo así, sin rodeos, fue otra cosa. ¿Y no denunciaron? Pregunté otra vez, aunque ya sabía la respuesta. Era tarde, dijo. Demasiados años. Sin pruebas claras. Sin contexto. Y con él muerto. Pero había un cuerpo. No completo. No suficiente para un caso sólido en ese momento. Y, miedo. Ahí lo entendí todo. No fue solo encubrimiento frío. Fue una mezcla de miedo, vergüenza, caos familiar y decisiones horribles tomadas en un momento en que nadie quiso cargar con eso. ¿Y la sacaron de ahí? Pregunté. Asintió. Sí. La enterramos en un lugar digno. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Esa fue la parte más dura de aceptar. Porque al final sí hicieron algo, pero lo hicieron en silencio. Sin justicia. Sin nombre. Sin cerrar el caso oficialmente. Solo movieron el problema del lugar. Le pregunté por mí. ¿Por qué yo sabía cosas? ¿Por qué decía dónde golpear? Y su respuesta fue mucho más simple de lo que esperaba. Porque escuchabas todo. Me explicó que durante esos días, mientras los adultos discutían, creían que yo no entendía. Pero yo estaba ahí, cerca, oyendo fragmentos, debajo del piso, no la dejó salir, no digas nada. Mi cabeza de niño armó todo eso en una historia coherente. Le puso cara a la mujer con la foto que seguramente alguien dejó a la vista. Y repitió todo como si fuera una voz externa. No había nada sobrenatural. Solo un niño absorbiendo demasiado y devolviéndolo de la única forma que podía. ¿Y por qué no me lo dijeron después? Pregunté. Porque te vimos como estabas, dijo. No dormías, llorabas, te asustabas solo. Pensamos que lo mejor era sacarte de ahí y dejar que lo olvidaras. Y funcionó. Hasta esa cena. Hasta esa maldita pregunta casual. Salí de la casa de mi abuelo con la caja en la cabeza más que en las manos. No me la llevé. No quise. Sentí que ya había visto suficiente. Esa noche tomé una decisión. No iba a denunciar nada. Y sé que eso va a dividir opiniones, porque incluso yo dudé mucho antes de decidirlo. Pero la realidad es esta, no hay caso legal viable después de tantos años, sin cadena de custodia, sin documentación formal, sin pruebas completas. Lo único que lograría sería exponer a toda mi familia, arrastrar un hombre que ya no puede defenderse y abrir algo que, en términos prácticos, no tiene resolución posible. Pero eso no significa que no hice nada. Volví a esa casa una última vez. No entré. No hablé con los actuales dueños. No tenían nada que ver. Pero me quedé en la vereda, mirando ese lugar sabiendo exactamente qué había pasado ahí. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí algo más claro. Cierre. Porque ya no era una historia incompleta. Ya no era un recuerdo confuso ni una conversación a medias. Era la verdad, con todas sus partes feas, una mujer que pidió ayuda, un hombre que probablemente la mató, una familia que encontró la verdad demasiado tarde y eligió enterrarla otra vez, y un niño que, sin entender nada, fue el único que la escuchó. Ahora entiendo por qué todos se quedaron en silencio esa noche. No era solo un secreto. Era culpa compartida. Y también entiendo por qué nadie quiso explicarlo. Porque no hay forma de contar algo así sin que alguien quede mal. Así que sí, esa es toda la historia. Sin huecos. Sin fantasmas. Solo personas, tomando decisiones que ya no se pueden deshacer.